cordial bienvenida al doctor Oscar Montoya, que es un excelente investigador, es apasionado de la materia y con muchos años en estos temas de criminalística e investigación. Doctor, un placer, bienvenido, un gusto tenerlo por acá con nosotros. Nuevamente un gusto para mí poder compartir con todos los participantes de este apasionante mundo de la criminalística y sobre todo hoy hablar sobre temas que de pronto no hay mucha competencia en ellos, que es la inspección a el vehículo. Entonces nuevamente un placer para todos. Voy a compartir aquí una lámina. Cuando un vehículo está inmerso o está involucrado en un hecho que supuestamente ha ocasionado una violación a la norma penal, pues existe un régimen normativo en el cual inicialmente podemos hablar del comiso. El comiso es la figura jurídica por cuyo medio los bienes penalmente responsables que provienen o son el producto directo o indirecto de un delito, en los cuales han sido utilizados o destinados a ser utilizados como medio o instrumento para la ejecución del mismo, en esos momentos pasan al poder de la Fiscalía General de la Nación. Cuando estamos hablando de un acto urgente, les voy a hablar como desde el procesamiento del acto urgente, más, más enfocado al homicidio como doctor, tal. Lo que pasa es que las láminas no las tiene bien completas, si las puede ampliar, por favor. Claro que sí. Gracias. También aquí que amplíe. Si no las deja así, doctor. Dígame si ahí ya están ampliadas. Sí, listo. Maravilloso. Gracias. Le estaba hablando pues de ese, empecé a hablar pues del comiso, que tiene que ver con la fundamentación. Yo creo que eso se aplica a nivel internacional. No estamos hablando de la fundamentación colombiana. Y eso nos remite también al Código Penal colombiano, en el cual nos habla sobre precisamente el comiso y nos dice nuevamente que son los instrumentos y efectos con los cuales se haya cometido la conducta punible o que provengan de la ejecución del mismo. Pero hay dos circunstancias. Cuando estamos hablando en el lugar de los hechos del homicidio, hay dos circunstancias o varias hipótesis donde, por ejemplo, el vehículo puede ser un bien de la víctima, o sea, del cadáver. De todas maneras se maneja casi de la manera igual como si el vehículo haya sido de los agresores o de los victimarios, teniendo en cuenta que siempre vamos a manejar en lugar de los hechos lo que es el principio de intercambio o transferencia. Vamos a buscar una serie de evidencias para poder vincular a uno o a otro dentro de esa investigación. Lo mismo ocurre con delitos culposos como el accidente de tránsito. Los vehículos de todas maneras se tienen que someter a experticios técnicos. Un momentico, por favor. Estoy en clase, estoy en clase. Que por rechazarle se me prendió, pero se asustó el pobre muchacho. Bueno, les hablaba de que de todas maneras de haber procesado el vehículo, ese vehículo pasa o siempre hay que incautarlo para hacerle los ejercicios técnicos. Si estamos hablando de accidente de tránsito, lo llevamos a peritazgo para poder que un perito en automotores logre verificar esa seguridad activa que no deja de ser más otra que el mecanismo del vehículo, como decir las llantas, la dirección, el motor y todo lo que compone el vehículo, como también la seguridad pasiva, que son los aditamentos que
disminuyen los riesgos respecto a las lesiones que puede tener los ocupantes del vehículo. Como la otra, en casos normales de violencia normal, homicidios, pues ese vehículo nosotros nos lo llevamos para la Fiscalía General de la Nación para hacerle los respectivos experticios respecto a la identificación de los sistemas de identificación del vehículo, lo que es el VIN o lo que llaman el número de chasis y el número de motor. Claro, aparte de eso, si nosotros podemos inspeccionar el vehículo en el lugar de los hechos, respecto a la búsqueda de elementos, lo hacemos, pero en la mayoría de las veces, por ser el lugar de los hechos, por haber tanta gente, por estar de noche, pues realmente nosotros lo trasladamos hasta nuestras oficinas para hacerle un más y minucioso, adecuado búsqueda de esos elementos, que ya enseguida les voy a decir cómo es que se hace esa búsqueda. De todas maneras, el fundamento teórico ahí está. Precisamente se dice que es en las investigaciones judiciales y que se manejan de dos puntos de vista muy particulares. El primero de ellos como un lugar de los hechos, pues precisamente dentro de la clasificación de los hechos, ese es un lugar móvil o inclusive puede ser abierto y móvil porque el vehículo pues puede estar en la vía pública y esa vía pública es un lugar abierto. Y como segundo, pues puede ser encontrado o aportado dentro de la investigación. Inclusive dentro de la clasificación, según su naturaleza, ese vehículo también puede ser primario, naturaleza primaria o naturaleza secundaria. De todas maneras, nuevamente indico que dentro de esas dos circunstancias, pues el vehículo se inspecciona de una manera minuciosa o meticulosa, ordenada, porque recuerden los que son colombianos y los que no son colombianos, pues nosotros tenemos un artículo del Código de Procedimiento Penal, que es el artículo 213, donde nos dice que el lugar, nos habla más específicamente del lugar de los hechos, hay que inspeccionarlo de manera metódica, completa y minuciosamente. Y cuando hablamos de la parte metódica, nos está hablando de la ciencia y de los protocolos. Eso también tiene pues un componente normativo. Pues nosotros partimos en Colombia desde la Constitución Política, el Código Penal, Procedimiento Penal, el Código Nacional de Tránsito y esta resolución no, ya estamos avanzados más en otra resolución de cadena de custodia. De todas maneras, esta condición ahora nuevamente está en Colombia y nosotros tenemos que colocar mucho cuidado porque estamos otra vez con la violencia en Colombia, con una de las guerrillas que existen aquí. Entonces, verdaderamente cuando encontramos vehículos abandonados, nosotros debemos de concretar al grupo de explosivos para que primeramente le hagan una verificación y nos entreguen un elemento pues que no esté viciado, que no tenga esos componentes explosivos porque entonces nos van a matar. Entonces, de pronto esa es la primera condición. Los protocolos también indican que los vehículos deben realizar esa inspección en horas del día y si estamos de noche pues en una buena iluminación. Lo que les decía ahorita, pues que el mismo protocolo nos dice que nosotros debemos de realizar la inspección en el lugar de los hechos, pero en la mayoría de las ocasiones, por la misma experiencia, nosotros mejor trasladamos el vehículo hacia nuestras instalaciones del CTI. Pues verdaderamente no me presenté ahorita y no escuché bien nada, Duri, pues los que no saben, pues soy investigador del cuerpo técnico de investigación adscrito a la Fiscalía General de la Nación. Llevo ya 25 años realizando esta labor de inspección técnica cada lugar de los hechos. Algo muy apasionante para mí. Nunca me da pena ir a trabajar, antes me gusta ir a trabajar mucho. Entonces, verdaderamente esa labor me fascina.
Bueno, teniendo en cuenta también los protocolos hablan de la bioseguridad, pues nosotros precisamente en todo lo que es cuando manejamos un lugar de los hechos, pues siempre vamos a estar con trajes de bioseguridad, con tapabocas, con lentes. Si amerita colocarnos máscaras para evitar respirar gases, cualquier clase de gas, sobre todo en vehículos pueden haber CO2, pueden haber gases de líquido de frenos, pueden haber vapores y muchas cosas más. Entonces nosotros analizamos antes de entrar a ese vehículo. El vehículo inicialmente en Colombia tenemos unos formatos de policía judicial. No sé si hay alguien de los participantes de México, porque en México se llaman los IPH, los informes policiales homologados. Pero aquí manejamos un formatos de policía judicial, son los cuales nosotros, la policía judicial, nos comunicamos con las diferentes personas o entidades mediante los escritos. La mayoría de veces nos comunicamos es con el señor fiscal. Pero, por ejemplo, cuando un primer responsable nos va a hacer entrega de una escena, es la Policía Nacional, en la mayoría de los casos, ya en un formato de policía judicial que es el FPJ4. Tengo 16 personas. Tengo muchos de Colombia, no sé, yo escuché a Duri de pronto ahorita muchos de Colombia. Ah, es que dice, no, tengo 73 participantes. Entonces sí tengo gente de muchas partes del mundo. Por eso tengo que obligar a hablar de manera internacional. Cuando nosotros tenemos un vehículo y lo vamos a inspeccionar en búsqueda de una serie de elementos, vamos a ver si aquí me doy una de los elementos, mostrándoles el formato, sí, aquí. Podemos mirar la columna izquierda donde dice hallazgos. Eso es lo que vamos a buscar. Recuerden que cuando uno llega al lugar de los hechos, lo que tiene que definir inicialmente en reunión con la comisión judicial es definir la manera de la muerte y la hipótesis de la muerte. Sin embargo, pues la experiencia nos da también, según lo que estemos observando o según la experiencia que tengamos, pues vamos a poder definir también lo que es el móvil, qué clase de móvil es. Por ejemplo, no tengo conocimiento porque no procesé, pero ayer, por ejemplo, asesinaron a una vicerrectora de una universidad aquí en Medellín y dicen las noticias que la impactaron con 9 proyectiles de arma de fuego cuando se bajaba de su vehículo. Y también dicen las noticias que fue que tuvo un problema con una señora que le ayudaba con el servicio de la casa. Entonces, de pronto, la investigación empezó por esos lados. Había que buscar a esa señora, a ver qué es cierto eso, qué problema tuvo. Pero uno de pronto induce que al ser una vicerrectora de una universidad, pues pudo haber tenido también problemas con algún estudiante que cree que las cosas se arreglan de esa manera violenta. Porque de pronto lo más normal es que una de los móviles aquí en Medellín es que haya sido por hurtarle cualquier pertenencia, pero como que inicialmente descartaron eso. Entonces a eso me refiero yo, uno poder buscar el móvil de ese hecho como tal. De todas maneras, nosotros aquí en Medellín tenemos muchas cámaras de seguridad por toda la ciudad, tenemos más de 4.000. Se le hizo un seguimiento pues a lo que fue el agresor en la motocicleta que se montó para irse, pero también pues entonces si de pronto ese agresor logró acercarse al vehículo y lo tocó, pues van a haber huellas latentes. De todas maneras, en el vehículo todos esos hallazgos son los que nosotros vamos a buscar,
lo que son sangre, semen, saliva, restos de tejidos, otros fluidos, cabellos, fibras, agujeros o perforaciones, residuos de disparo, pintura de otros vehículos, roturas, abolladuras, zona de limpieza, partes faltantes y fragmentos de vidrio. ¿Alguien de los participantes sabe a qué se refiere el hallazgo zona de limpieza? No sé si Duri o ahora cuando Duri les dé audio, pues terminamos de... Sin embargo, les voy a decir de una vez, una zona de limpieza es cuando un vehículo está sucio en su exterior y por cualquier parte o con cualquier parte de nuestro cuerpo tocamos ese vehículo. Eso va a ser una zona de limpieza. Me voy a volver aquí para poderles explicar lo que son esas zonas. Esas zonas tienen unas siglas. Pero entonces por aquí me las trae. De todas maneras, cuando uno está inspeccionando un vehículo en su parte exterior, usted tiene que colocarse de frente al vehículo. La manera más adecuada y metódica para inspeccionar el vehículo es de derecha a izquierda, o sea, según las manecillas del reloj, parándose del frente en el vehículo. Usted coloca una línea imaginaria por toda la mitad del vehículo, por toda la mitad, así. Y entonces usted va a decir que la parte donde está el conductor es la parte izquierda y la parte donde está el copiloto es la parte derecha. Si estamos hablando ya de la parte longitudinal, nosotros vamos a dividir el vehículo, totalmente el vehículo lo vamos a dividir en 12 partes. Ya tenemos 2. Las otras divisiones es del vértice delantero. ¿Quieren que les traiga un tablero y les explique mejor con un dibujito? No sé, alguien me diga ahí con la cámara que sí. Y si no, sigo explicando así de manera verbal. Porque muchas veces no saben qué es el vértice delantero. El vértice delantero es el bumper delantero en toda la esquina. Entonces, desde esa esquina del bumper delantero hasta el primer paral, que es donde está la primera ventana, esa va a ser la parte anterior. De ese paral hasta el último paral es la parte media y la parte posterior es desde el último paral hasta el vértice trasero o defensa trasera o bumper trasero, como podemos llamar. Ahí ya hay otras divisiones. En la última división, cuando vamos a hablar de inferior y superior, es a partir de las manecillas de las puertas para arriba es superior y para abajo es inferior. Entonces, estas ya serían las siglas que están en las diferentes columnas, pero vamos a colocar el formato para explicarlo mejor. Están viendo las columnas donde dice A, S, I, A, I. Entonces, S, A, S, I es antero superior izquierdo. La siguiente columna es antero inferior izquierdo. La siguiente es antero superior derecho y la siguiente es antero inferior derecho. Ya sabemos que todas las M son de medio, la S superior y la de derecho, y las P en la parte posterior. Posterior, superior derecho y así sucesivamente. Duri, ¿nos vas a decir algo? Sí. Lo que sucede es que tengo que bajarle el volumen aquí a la corneta para los de Instagram, pero sí quería decirte que estaban solicitando el dibujo. Usted les preguntó que si querían con dibujo, ellos solicitan que sea con un dibujo. Espera, pues ya traigo el tablero, un momentico. Ok, perfecto.
Vamos a esperar un momento que el doctor Oscar Montoya les pueda explicar mejor lo que les estaba haciendo referencia en este momento y a solicitud de ustedes, que lo haga a través de un dibujo y así lo pueden ver mejor. Brenda, no sé qué decirte, no tienes auriculares, no sé si nos estás escuchando, o por lo menos estás viendo, están hablando acerca de este formato, ahí viene el doctor Oscar, ya vamos a continuar, ahí está. Esto es un mamarracho, yo sé que sí. Pero vea, si estamos viendo este dibujo, lo estamos viendo en planta, o sea, como si yo lo dibujara en planimetría. Esta X es la parte delantera del vehículo. Entonces, si yo hago, pero yo hago aquí una línea. Aquí. Esta línea es la que yo hago imaginaria por toda la mitad del vehículo. La parte del conductor es donde está la cabrilla. Entonces, esta es la parte izquierda y esta es la parte derecha. ¿Correcto? Si estoy hablando de este vehículo, que lo estoy viendo en perfil o lo estoy viendo en altimetría, esta es la parte delantera, o sea, la parte anterior. Este es el vértice. Hasta el primer paral, o sea, hasta aquí, es anterior. Esta es la parte aquí trasera. De este paral a esta paral es la parte media. Y de este paral al vértice trasero es la parte posterior. De las manecillas de las puertas para arriba es superior y para abajo es inferior. Y así de sencillo tenemos esas 12 partes exteriores del vehículo. La próxima vez voy a colgar el tablero aquí en el muro, Duri. Voy a seguir dictando las charlas mejor paradito. Voy a organizar todo, pero bueno, ahí nos vamos yendo. Ahora, si tienen alguna pregunta, pues preguntamos respecto a este formato, pero a medida que yo vaya encontrando esa serie de hallazgos, pues los voy subrayando, así de fácil. Y ya en la parte de observaciones, pues coloco algo que tenga que observar. El reconocimiento es interior, también es muy sencillo, también viene por zonas. Estamos hablando ya el interior del vehículo y tenemos inicialmente, podemos tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 zonas inicialmente. Vamos a llamar zona 1 o puesto 1 es al puesto del conductor, porque ahí también nos tenemos que entrar a buscar minuciosa, completa y metódicamente en búsqueda de ¿qué? De los mismos hallazgos. La zona 2 es lo que decimos el copiloto. La zona 3 es detrás del conductor y la zona 4 detrás del copiloto. En el formato, este es el exterior, vamos al interior, aquí. Pues precisamente nos dice el baúl y el baúl se expresiona en su techo, en sus paredes y en el piso. Inclusive uno también levanta donde está la llanta de repuesto y otras cosas y todo se tiene que inspeccionar. Y la zona 5 es donde está el motor o otros accesorios como tal, otras zonas del vehículo. Y nos deja unas casillas en blanco para poder determinar, depende del vehículo que estamos inspeccionando, pues otras zonas y las vamos a colocar ahí en esos espacios. Realmente el reconocimiento de un vehículo pues es fácil. Lo que pasa es que también tiene que ser muy meticuloso y utilizar una serie de cosas para poder buscar. Por ejemplo, si uno va a buscar
fragmentos de huellas, pues tiene que utilizar una serie de linternas o una serie de luces para precisamente buscar esas huellas. Si vamos a buscarlo con químicos como el cianocrilato o vamos a buscar con polvos, pues debemos de pronto iniciar con la búsqueda con linterna a ver dónde alcanzamos a ver algo. Y si vamos a buscar, por ejemplo, elementos balísticos, porque muchas veces van a quedar vainilla o proyectiles, sobre todo proyectiles al interior de los cojines, pues tenemos que dañar ese cojín en búsqueda de eso. Utilizamos una serie de varas para poder mirar trayectorias y en sí la inspección se hace muy meticulosa. Este es el formato de policía judicial pues, que yo les decía. Está numerado como el 22. Formato 22. Inspección a vehículo. Yo también tomo una fotico aquí. Los automóviles también tienen una clasificación, ¿cierto? Precisamente ese automóvil respecto a la clase y al tipo de automóvil. Pero el formato solamente nos trae lo que es la clase. Sencillamente nos está hablando pues lo que es automóvil, buseta, motocicleta, campero, camión remolque, camioneta, microbús, autoparte, pero más adelante se los voy a mostrar con fotografías. También tenemos una marca, una línea, que es ese apellido que le da el fabricante precisamente a ese vehículo. Un color. Ya ahora en estos tiempos no son solamente como decir azul, sino que ya dice azul rey, entonces es un color azul oscuro, o si decimos un azul cielo, pues ya es un azul claro. No era como hace 20 o 30 años que usted compraba un vehículo azul y usted lo podía colocar y después cambiar el color si quería azul claro o azul clarito, ¿no? Ahora ya tiene también ese color su apellido. Cuando nosotros también estamos buscando, tanto en la vía como en el vehículo, huellas, pues esas huellas van a ser también de tipo mecánico o de tipo biológico. Son muy importantes, precisamente por eso hace uno la inspección del vehículo, para poder referenciar todo lo que usted alcance a observar en la parte exterior y en la parte interior del vehículo. Lo mismo que darle un manejo adecuado a lo que verdaderamente son los daños del vehículo. Esto, por ejemplo, es un rayón que tiene mucha diferencia con lo que es una hendidura, porque la hendidura ya precisamente es profunda. Inclusive estos rayones también pueden ser de manera de tatuaje, donde la pintura de otro vehículo puede quedar marcada en la pintura del otro. ¿Qué me pasó que se me fue? Se me fue la pantalla, ¿cierto, Duri? Sí, ya le indico, doctor. Lo que pasa es que le dan al dedito a algunas personas y entonces se sale de la... Ahora sí. Ya volvemos. Sí. Ah, bueno. Estaba hablando del rayón, estaba hablando de la hendidura. Está la hendidura. Tenemos el roce. Respecto a esos roces es precisamente rastros que quedan de otro vehículo o de inclusive hasta de las personas. Estos roces pueden ser positivos o negativos, los cuales nos indican de pronto la trayectoria de cómo fue el roce. Cuando hablamos de un roce negativo es cuando los vehículos van en el mismo sentido, o positivo es cuando van en sentido contrario. Este es el hundimiento, que uno alcanza a referenciar. El hundimiento es porque el hundimiento es solamente cóncavo y muchas veces queda
impregnado, hablando de accidentes de tránsito, queda la forma como del cuerpo de la persona como tal. La bolladura se diferencia del anterior, es que aquí ya tiene entrantes y salientes, o sea, cóncavos y convexos. El desplazamiento es cuando la pieza se sale del vehículo, pero queda pegada al vehículo. Eso es importante también. Este es un englobamiento. Esto es típico de que le den a un carro por detrás. Se llama una colisión por alcance. El desalojo es también la pieza se sale del vehículo, pero verdaderamente queda por fuera del vehículo. Así se llama desalojo. La rotura es un corte limpio, pero se asemeja mucho a lo que es la fractura, la estructura de los vehículos. Son muy parecidas las dos. Cuando vamos a hablar un poquitico de la identificación de los automotores, pues ahí es necesario poder definir que los automotores también tienen identificación e individualización. Pues uno cree que todos los automotores son iguales, pero precisamente cuando se le hace ese reconocimiento respecto a los sistemas de identificación, por ejemplo, lo que es el número del chasis o el número VIN, pues ese número siempre va a ser diferente a todos los vehículos. Eso es lo que hace la diferencia verdaderamente en un vehículo. El número de motor y el número de chasis. Porque uno puede ver un vehículo de color, puede ser un Mazda 2 de color rojo y quítele la placa a ese vehículo, la placa que es una simple característica del automotor, pues usted va a ver dos vehículos iguales. O coloque la misma placa y a nivel del exterior usted va a ver dos vehículos iguales. Ya lo que hace la diferencia es el número de motor y el número de chasis. Aquí tenemos que ir un poquitico rápido porque ya nos está cogiendo el tiempo. Duri ya me empieza a regañar porque son las 45. Recuerde que esto es solamente un masterclass, que esto es para abrirle a usted la mente respecto a esta competencia sobre los automotores, sobre los vehículos pues en el proceso penal, que es muy importante investigarlos. Nosotros tenemos una serie de normativas respecto a lo que es un vehículo, qué es un automotor, qué es un automóvil, cómo son las ensambladoras, al menos en Colombia, cuál es precisamente esa historia de esas ensambladoras y cuáles tenemos. Ya ahorita les nombré cómo es la clasificación de los vehículos respecto a su clase, porque respecto a su tipo se clasifica de esta manera: coupé, sedán, deportivo cabinado, carpado, cerrado, furgón, entre otros. Y aquí pues iba a empezar a mostrarles cada uno de los vehículos de manera, por ejemplo, de manera liviano, cómo son, cómo es coupé, cómo es convertible, cómo es estellos banco y así sucesivamente. Entonces, Duri bien pueda intervenga a ver qué preguntas tienen, porque ya